queridos y queridas estudiantes, espero que estén muy bien junto a sus familias. Hoy nos vamos a dedicar a aprender sobre las primeras civilizaciones, ¿ya? Cuando nos referimos, ¿cierto?, a lo que vimos anteriormente sobre las aldeas paleolíticas, sobre el neolítico, estas aldeas que no tenían mucha cantidad de personas, pero que ya vemos que de a poco se fue complejizando la sociedad, ¿cierto?, teniendo alfarería y otros elementos. Ahora vamos a observar, ¿cierto?, cómo esta sociedad se complejiza aún más, ¿ya?, alrededor de ciudades, alrededor de los ríos, ¿ya?, también como las aldeas neolíticas, pero ya en un nivel de complejización, ¿cierto?, de estudio del medio, de aprender, de lo que podemos realizar, de haber experimentado mucho con el lecho del río, y que se forman estas primeras civilizaciones. Alrededor del 6000 a.C., del año 6000 a.C., ojo, 6000 a.C., ¿ya? Recuerden que hay un año cero, o sea, 2020 años deben sumarle a eso. Alrededor de grandes ríos, como ya mencioné, se van a alojar civilizaciones antiguas como la del Antiguo Egipto, Mesopotamia, ¿cierto?, China e India. Estos grandes ríos generan grandes cosechas. Estas grandes cosechas se refieren a que, ¿cierto?, lo que se va a cultivar va a ser en gran escala, ¿ya? Producto también de esta experimentación que se hace a través del río, canalizaciones que realizan, ¿ya? Y eso va a provocar que la demografía aumente, o sea, que la cantidad de personas que viven en este lugar haya aumentado, ¿ya? Y eso produce, ¿cierto?, que el ser humano o estos pueblos, ¿cierto?, pasen a ser grandes ciudades. ¿Por qué? Porque tienen que hacer grandes construcciones, ¿cierto? Como aumenta la gente, necesitan hacer casas para todos, ¿cierto? Y también va asociado a temas económicos que ya vamos a ver en un minuto. Esta nueva forma de vida, de civilización, ¿cierto?, alrededor de los ríos, genera cambios en cuanto a lo económico y en cuanto a lo social, ¿ya? En primer lugar, genera excedentes. Excedentes son que significa que yo voy a tener más de lo que requiero para poder sobrevivir, ¿ya? Eso es un excedente. Ocupo lo que necesito y además me va a quedar, ¿cierto?, esta cantidad, en este caso de alimento, ¿ya? Y que se guardan, ¿ya? Y que también va a generar nuevos oficios, ¿ya? Como comerciantes, ¿cierto?, que son las de personas que se dedican a comercializar, y también artesanía, ¿ya? Los artesanos de todos tipos. Esto también unido y de alguna manera conectado gracias al sistema de transporte, ya al sistema de tracción, para poder efectivamente llevar, ¿cierto?, los alimentos desde el campo, o sea, desde las granjas, ¿cierto?, hasta lo que es donde se van a copiar estos alimentos, o se van a llevar, ¿cierto?, a los distintos comerciantes o los artesanos que van a comercializar también su producto, o que van a requerir materias primas para poder hacer su artesanía, ¿ya? Y eso genera, asociado a ello, nuevos grupos sociales, ¿ya? O sea, que se estratifique entre personas que se van a dedicar al campo, otros que van a dedicar a comercializar, y eso va a generar que haya diferentes tipos de sociedades coexistiendo en una gran sociedad, ¿cierto?, que es esta civilización. También esto genera, por supuesto, cambios políticos, ¿ya? En primer lugar, el gran cambio político es que hay una ciudad, ¿ya? Una ciudad requiere también que se piense cómo organizar, ¿cierto?, cómo poder administrar, ¿cierto?, no solamente los recursos, sino que también a las personas, ¿ya? Por lo tanto, eso genera dos ámbitos específicos. Uno, en cuanto al gobierno, ¿ya? El tipo de gobierno en general que se organizan en estas ciudades son de tipo monárquico, ¿ya? La monarquía bajo todas sus caras, ¿cierto? En este caso
durante esta etapa va a ser de carácter divino, ya, o sea, los dioses van a elegir, ¿cierto?, estos futuros reyes, estas dinastías que van a ir sucediéndose, ¿cierto?, en el poder durante mucho tiempo. El gobierno, ¿cierto?, debe generar leyes para que se puedan organizar se puedan penalizar también ciertas actitudes que no quieren en las sociedades, ¿cierto? No se necesitan en nuestras sociedades, por lo tanto hay que penalizarlas, hay que decirle no, esto no, castigarlas, ¿ya? Y eso va a generar, por ejemplo, el Código Hammurabi, ¿ya? El Código Hammurabi, que era un código legal muy estricto, ¿ya? Y que regulaba muchos aspectos de la sociedad, ¿cierto? De Mesopotamia, que decía, por ejemplo, si alguien mataba a alguien, debía ser muerto. Muy ejemplificador de alguna manera, ¿ya? Y también, ¿cierto?, en cuanto a la administración, esto se relaciona porque obviamente vamos a tener que administrar ya los recursos que van a ser de este estado, claro, y que son pertenecientes a todos. Por lo tanto, también la administración va a requerir que se regule, y este código también considera algunos aspectos en cuanto a la regulación de la administración, ¿ya? De la administración en cuanto a que si alguien le robaba a alguien era un problema de todos, ¿ya? Y por supuesto los impuestos, ¿ya? Los impuestos son dineros que se le deben entregar a la organización central, ¿cierto? En este caso a los reyes, ¿cierto? Y que ellos lo administraban de cierta manera. Y estos impuestos permiten financiar lo que es el arte dentro de estas civilizaciones y también el ejército. También alrededor del 3500 a.C., y que es una de las grandes cambios, ¿cierto?, de esta etapa, es que aparece la escritura cuneiforme en cuanto a Mesopotamia, ya en forma de cuñas, ya a una tablita como de piedra, ¿cierto? Se le van sacando pedacitos como medialunas, ya, que eso es esta escritura cuneiforme. Y la jeroglífica, que todos ustedes yo creo que la han observado, ¿cierto? Y tenemos nociones en cuanto a Egipto, ¿ya? Entonces esta escritura permite, por un lado, ¿cierto?, las escuelas, la ciencia, la cultura, y que finalmente va a terminar en nuestras bibliotecas, pero también permite que, por ejemplo, y es así como surge en realidad, se pueda contabilizar la cantidad de granos de arroz, por ejemplo, o la cantidad de algodón que van a producir en un momento, o la cantidad de trigo que van a tener, ¿cierto?, para poder alimentar a todos, ¿ya? De hecho, es por eso que nace este sistema de escritura. Nace asociado a un sistema de contabilidad que necesitamos tener, ¿cierto?, para poder organizar estas sociedades tan complejas. Y finalmente, ahora van a ir a sus computadores, van a abrir la guía que les he enviado, ¿ya? Y van a elegir la modalidad de entrega de las primeras civilizaciones, ¿ya? Ustedes van a elegir una de las civilizaciones, de las primeras civilizaciones que están en una paginita del libro, y van a grabar un video que sea elaborado por Powtoon o cierto, grabado por algún celular o por las cámaras de sus computadores, y me lo van a enviar al WhatsApp o a mi correo. Un abrazo, un beso, y en la guía están los detalles. Adiós.